¿Cómo están mis amigos? Bendiciones. Lo pongo en modo de avión y también modo en casa. Esta modalidad que nos permite hacer reuniones online, vos allí donde te encontrás y nosotros aquí compartiendo juntos un tiempo muy especial. Bueno, parece que la pandemia tiene ganas de seguir, pero nosotros, si tenemos algo en claro, es que no podemos dejar de predicar el Evangelio. Tengo que explicarle a algunos en este mundo, especialmente a dos periodistas del Canal 9 de Buenos Aires, tengo que explicarles, me tomo este tiempo, de que la iglesia hace rato que aprendió a evangelizar, además de las sandalias de casa por casa, aprendió a evangelizar por internet, por la televisión, por la radio. 1000 formas. Y en las casas, no yendo a la casa de cada uno en la pandemia visitando, como se malinterpreta. Nosotros evangelizamos en nuestras casas porque como padres, teniendo hijos, tenemos el deber de evangelizarlos. No, yo no porque mi hijo tiene otra religión. Usted necesita evangelizarlo con los principios del reino de Dios. Usted sea cristiano o no. Necesita los principios de Dios en sus hijos porque si no el sistema se los lleva puesto. Entonces la prédica empieza en el hogar y luego compartiendo con el vecino, con el familiar. La forma de compartirlo, ¿sí?, es adaptable, ¿sí?, a las circunstancias. Hoy nosotros nos adaptamos, ¿sí?, a través de la tecnología. Por eso días atrás, cuando me sacan de contexto, dos cosas que quiero poner en claro. Una, enfatizo que hay que predicar a tiempo y fuera de tiempo, y más en estos días. No podemos dejar de predicar. Lo cual, estoy haciéndolo, y todos los hermanos comparten y comparten y comparten. Y segundo, hablo de que me tiene sin cuidado la condena social. Pero no en relación a ir casa por casa. Estoy hablando en el mensaje que di el miércoles respecto a la confrontación del reino de las tinieblas o sistema o tendencia con los principios cristianos. Entonces eso genera de pronto que muchas, no todos, no quiero generalizar, pero muchos se sublevan a los principios de Dios, se alteran y empiezan a condenar. Entonces me tiene sin cuidado esa condena. A eso me refiero. No debería explicarlo, pero parece que algunos no estudian, ¿sí? Tienen un micrófono y le pagan un buen sueldo allá en Buenos Aires. Y acá también, en San Rafael, acá también. Entonces, lo obvio aún hay que explicarlo. Lo cierto es que la iglesia sigue predicando y más que nunca hoy porque la necesidad es tal que no podemos callar bajo ningún punto de vista. La necesidad es tan grande. ¿Y quién resuelve el problema del alma? ¿Te has puesto a pensar? ¿Quién resuelve el problema de aquel que se quiere quitar la vida, que se entrega al desánimo, a las drogas por la situación que vive? ¿Quién atiende eso? Solo el Señor. Solo Dios puede resolver eso. Pero es que Dios trabaja a través de humanos imperfectos. Dios trabaja a través de humanos, a través de iglesia imperfecta. No es perfecta. Dios es perfecto. Dios trabaja a través de seres humanos con errores, debilidades, pero lo que compartimos hace bien.
sana, libera, prospera, bendice, edifica, consolida, estimula. El mensaje de Dios es lo que necesita el mundo. Pero claro, yo entiendo, el mundo no ve a Dios y ve a los predicadores de Dios. Dicen, no, tomátela con esto. Entonces yo quiero hacer, con este vaso que lo tengo aquí, quiero hacer un simple ejemplo. ¿Qué es lo más importante? Estoy con una sed tremenda. Estoy con una sed terrible. No soporto la sed. ¿Qué es lo que yo quiero? El agua. Y no me interesa si es de cristal o es de cartón o si es de plástico. Y de último, me ha tocado a mí tener que agarrar en el campo así y también con una gorra. No sé si lo vieron eso. Hasta con una gorra sacan agua. No importa, la gorra es lo de menos, la lata o la botella es lo de menos, una hoja de banano que agarran así para sacar agua. El tema es el agua, no es el recipiente. El mundo no ve el agua, el mundo ve recipientes y entonces se escandaliza, se enloquece. Pero amigo, quiero hacerte llegar este mensaje hoy, porque entiendo que necesitas, como yo y como todos, de Cristo. Hoy quiero hablarles de Cristo. Así que prepárense porque en los próximos minutos vamos a compartir algo muy, pero muy extraordinario. En estos días no tenemos reuniones, pero bueno, ya volverán. Oramos a Dios para que podamos volver a tener la normalidad. Creo que no es imposible llegar a la normalidad. Sí, es posible y creemos vamos a llegar a la normalidad. En el día de hoy quiero compartirles un mensaje a todos los hermanos y amigos que lo he titulado Reacciones a la carta. Es interesante esto que te voy a compartir, te va a ayudar muchísimo, pero también este mensaje es muy desafiante, es muy fuerte. Va a sacudir mucho las estructuras, ¿sí?, de nuestros pensamientos. Porque tenemos un pensamiento en relación a Dios, al Evangelio, tenemos un pensamiento hacia la vida eterna, pero esto va a sacudir tus pensamientos, tus convicciones. Reacciones a la carta es necesario para estos días. Reacciones a la carta es importantísimo a los efectos de que sepamos contra quién luchamos y qué es lo que se viene al mundo. Pero primero déjeme narrarle una linda historia para que entiendan por qué elegí este mensaje, Reacciones a la carta. Recuerdo que cuando era niño no teníamos teléfono, no teníamos luz eléctrica, íbamos al pueblo, yo chiquito íbamos en el Sulky, en Bowen, en Mendoza. Y mi padre paraba en el correo y entonces de pronto traía la carta, o mi mamá, y llegaba una carta de un familiar. Y cuando era de un familiar de afuera, la carta, de Estados Unidos o de Buenos Aires, todavía no abríamos la carta y ya teníamos una expectativa, teníamos una alegría. En mi corazón empezaba algo especial y la imaginación. ¿Por qué? Porque en otras ocasiones, o el año pasado, también escribí una carta a la tía y en la carta ponía, en noviembre vamos a Bowen. ¿Y por qué me alegraba que venga la tía Nadia o la tía Olga o otros tíos? ¿Por qué nos traían alfajores? Traían esos alfajores tan ricos que todavía hasta el día de hoy los recuerdo, ¿no? Y nos traían regalos. Y si venía la tía de Estados Unidos, imagínate, para mí esa carta era tocar el cielo con las manos. Y nos contaban que habían comprado un auto y que iban a venir y nosotros no teníamos envidia de que comprar el auto. Lo que queríamos era subirnos al auto y ver cómo era andar en un auto. O un auto nuevo. Así que esa carta para mí era
tocar el cielo con las manos. Después yo crecí y me fui a Buenos Aires, me puse de novio con Sara, que vivía en Bowen. Y entonces Sara, me acuerdo que me manda la primer carta. Cuando yo estaba en la verdulería, estaba atendiendo, ¿sí? ¿Qué desea, señora? 5 kilos de papa. Y viene el cartero y me da la carta. Víctor Dorochuzzi, cartero, y me da la carta. Y yo tengo la carta en la mano y pesando, y cuando veo Sara Rosales, en vez de poner papa en la balanza, empecé a poner tomate, empecé a poner zanahoria, no sé, se me complicó la situación. ¿Por qué? Porque esa carta generó en mí, aún sin ver su contenido, pero sabiendo quién era el remitente generaba esperanza. El remitente generaba expectativa. Quien me mandaba esa carta generaba en mí algo especial. Pero luego yo crecí y entonces luego un día me llega otro tipo de carta. Cartero. Y me llega una carta y dice, tiene que firmar acá usted. Ya te das cuenta, ¿no? Carta documento. Y cuando miro, el remitente que me exige que regularice una deuda. El banco. Hay que pagar las cuentas, ¿no? Pero claro, uno no podía pagar las cuentas y entonces venía el aviso y luego el embargo. Y esas cartas ya no generaban lo mismo. Esa carta todavía no la abría y yo ya sabía que esa carta no traía un mensaje que generase satisfacción. Pero era necesario regularizar. Luego me llegó una carta donde me intimaron a que yo transfiriera el auto. Entonces era jovencito. Entonces, carta documentos, que son buenas, son necesarias, que te intiman a ponerte en orden, a que te intiman a que arregle las cuentas, a que te intiman a que hagas el trámite. Hay una carta que es la carta universal, la carta del Evangelio. Y de hecho que San Pablo escribe las cartas a los romanos, a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Son cartas. Y esta carta nos enseña algo. Entonces, mira, estas cartas nos revelan el reino de los cielos. Y yo le decía hoy a un hermano, mientras predicas, mientras el predicador predica los frutos del reino, mientras que lea las cartas del fruto del reino, en otras palabras, los resultados del reino, hasta rey te quieren hacer. Cuando Jesús hablaba de los frutos del reino, hasta con sanidad, liberación, prosperidad, perdón y amor, esos mensajes tocan tanto la emoción, tocan tanto a la gente, que de pronto quieren ser rey. Pero cuando Jesús empieza a predicar el mensaje de los principios del reino, cuando llega la carta de los principios del reino, las demandas del reino, hasta la tumba lo quisieron llevar. De hecho, lo llevaron a la tumba. Entonces te lo resumo. Mientras que prediquemos los frutos del reino, hasta rey nos quieren hacer. Cuando empiezo a predicar los principios del reino, hasta la tumba me quieren llevar. La gente quiere solamente una parte. La gente solamente quiere los frutos, los beneficios del testamento. Entonces Jesús un día dice respecto a Juan, no hay profeta más grande entre los nacidos de mujer que Juan el Bautista, el profeta más grande, dice. Y desde los días
de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahora, me puse a pensar y estaba orando y el Espíritu Santo me revela algo que yo no había entendido en más de 30 años de ministerio. ¿Por qué Dios permite que le corten la cabeza a Juan el Bautista? ¿Por qué la violencia comienza con Juan? De hecho, el reino de los cielos comienza con Juan, porque Juan es el que abre el camino al rey. Entonces, el reino comienza con los que iban adelante, porque antiguamente cuando los reyes iban a un determinado lugar, iba gente adelante abriendo camino. Eso era común antes. De hecho, hoy también cuando los presidentes van a otro país, mandan a un grupo de personas que van haciendo protocolo, que van preparando la seguridad, etc. Juan el Bautista forma parte del reino de los cielos, aunque es profeta del antiguo pacto, pero él está en los dos pactos, en el antiguo y el nuevo. Entonces cuando Juan viene con toda esta impronta, trayendo ahora el anuncio de que el que viene detrás de mí, del cual no soy digno de desatar su calzado, él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese Juan tiene un problema grave, porque mientras que decía, el que viene detrás de mí los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego, ese mensaje es alentador, ese mensaje es positivo, es un mensaje que a todo el mundo le agrada. Dame tu espíritu, dame Dios, dame, yo quiero. Ahora, en un momento Juan va a Herodes, y esto está en el libro de San Mateo. En San Mateo, capítulo 14, verso 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encarcelado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque decía, no te es lícito tenerla. Y entonces en el 5 dice, y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo. Pero llega el momento que después lo mata. ¿Qué pasó acá? Aquí vemos el principio del reino de Dios. Choca con los principios del reino de este mundo. ¿Cuál era el principio que tenía Herodes? El principio del poder humano. Es poseer y poseer y poseer y enseñorearse y tomar lo que pueda. Cuanto más tengo, más quiero. Tenía su propia mujer. Tenía sus concubinas. No, quiero más. La mujer de su propio hermano. Es tu hermano, nació de el vientre de tu madre, tiene tu sangre, respétalo. No, el sistema no tiene alma, el sistema no tiene sentimientos, el sistema es perverso. Herodes representa el sistema. Quiere más y más y más y más. Y entonces Herodes se apodera de la mujer de su hermano. Eso en términos contemporáneos y políticos se llama posesión de la propiedad privada. Invadir la propiedad privada. Y eso es lo que tienen hoy los poderes de este mundo. Tomar lo privado, subyugar lo privado, extorsionar con impuestos, con control, opresión. Si ya no sabes, no podés respirar y más, y más, y más, y dale una vuelta más, y dale una vuelta más. Y así está el mundo gritando. ¡Ah! Es fuerte el mensaje, te lo dije. Herodes no se conforma. Herodes no se conforma. Herodes quiere vivir a su manera.
no a la manera de Dios. Y viene el reino de Dios y te dice, no te corresponde, Herodes. Ay, ahí está la guerra de intereses. Y viene el reino de Dios y te dice, Herodes, no te corresponde invadir la propiedad privada. Viene el reino de Dios, te dice, baja tu decibel, Herodes, tenés lo tuyo, sujetate a lo establecido. Establecido está, vos tenés tu mujer y Felipe tiene la suya, pero vos querés lo ajeno, codiciás. Y este mundo se está reventando a pedazos, la Argentina se está reventando a pedazos porque hay una avaricia. Avaricia. Invadir, extorsionar al pobre, lo poco que tiene, empobrecer la máxima cantidad de personas, sacarles el jugo y yo tener el poder. Diabólico, satánico. Sé que ofende esto, pero lo tengo que decir. Sé que me puede cortar la cabeza esto el sistema. No me interesa, pero lo tengo que decir. Porque hay poderes diabólicos. Lo dije el miércoles en casa. Los espíritus trabajan desde lo invisible, trabajan desde lo oculto, poseyendo la mente del hombre, los sentimientos, poseen el razonamiento. Entonces, cuando poseen el razonamiento, la capacidad intelectual la usan como arma para mentir, para invadir la sociedad, para manipularla. Eso es lo que está pasando. Herodes, el sistema actual, los medios no son creíbles. Yo lo acabo de ver estos días. Y no es casual lo que me pasó, porque toco intereses, porque digo cosas que molestan. Digo cosas que no le gusta al sistema. Pero no tengo miedo. Sé quién me llamó, sé quién me sostiene, sé a quién sirvo. Sé quién viene pronto y hará que toda rodilla se doble. Sé quién viene pronto y hará que toda boca diga, tienes la verdad y soy mentiroso, soy corrupto. Me corrompí con el sistema, me corrompí por los intereses de este mundo. Porque la plata los compra. La plata los envilece. Es que el evangelio, mientras que predicas los frutos, esto, paz, hermoso. Yo sé, sería mucho más fácil que yo empiece a predicar. Jesús de Nazaret está llegando a la ciudad y trae paz y gozo, justicia. Sí, pero cuando vienen los principios del reino te desacomodan. Porque el primer principio de Dios es respeta lo ajeno. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es un principio del reino, el primer principio. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y segundo, que está vinculado con el primero, que es el primer principio, ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es respetar al prójimo, es respetar la propiedad de mi prójimo, es respetar la vida, el derecho. Pero hoy este sistema se invade el derecho, se subyuga el derecho, se burlan de tu derecho. El derecho a la vida. Yo hago lo que quiero con mi cuerpo. ¿Desde cuándo? Si ni siquiera es tuyo el cuerpo. Dice la Biblia, ¿o no sabéis que soy de Dios, templo de Dios, somos creación de Dios? El hecho de que no creas en Dios, el hecho de que no vayas a la iglesia, no leas la Biblia, el hecho de que te autoproclames y autotitules atea o agnóstica, no te exime de ser propiedad de Dios y tendrás que dar cuenta. Tendrás que dar cuenta. Tendrás que presentarte ante el tribunal de Dios y reconocer. Porque mira, hay muchos que pueden decir, más sí, pastora, te puedes reír de mí, pero no puedes hacerlo en la chacarita o en la Recoleta,
Ve a la Chacarita. Me refiero al cementerio de la Chacarita. Me refiero al cementerio de la Recoleta. Me refiero al cementerio de San Rafael. Ve y a ver si eres tan campeón. Ahí yacen los restos que ni siquiera se pueden ver, porque indecoroso es aún abrir lo que queda de los soberbios. Por eso Isaías nos habla tan fuertemente y Jeremías nos habla tan fuertemente. Cuando Dios le habla a Jeremías y dice, ¿qué tengo que decir? Diles que el hombre no es nada, es como flor. Marchítase la flor y sécase la hierba, así es la gloria de los hombres. No es nada el ser humano sin Dios, pero se quiere enseñorear Él. Yo. Y vienen los medios y te dicen, vos podés, que nadie te diga lo que vos tenés que hacer. Y todo gira en torno a vos. Y el ego va creciendo, Entonces el principio de Dios molesta. Porque Dios viene, mira el principio de Dios. Dios viene y golpea la puerta. Y Dios dice, dame tu corazón. ¿Qué? Dame tu corazón. El que no se niega a sí mismo y toma su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¡Ah, no! Ese principio, no. Yo negarme a mí mismo. Yo entregarte mi alma a vos, Dios. No, yo hago lo que quiero con mi vida. Ah, no, ese mensaje no va conmigo. Y entonces después salen a la calle y dicen, porque Dios es amor, es verdad. Pero no funciona esto de que hayan frutos sin árbol. Por un ratito podés tener frutas en la frutera, pero te las comiste y se terminó la fruta y hay que ir de nuevo al árbol. Dios es el árbol de la vida, el evangelio, el reino de Dios es el árbol y los frutos son el amor, la paz, la prosperidad. La gente quiere fruto, no quiere principio. Mira, al punto que es tan fuerte esto, que tienes que ver a cómo lo presenta San Pablo precisamente en una de sus cartas. Y quiero decirte, mientras que vas buscando en tu casa, Primera de Corintios, capítulo 1. Reacciona a la carta, obedece que hay una reacción positiva, hay una reacción linda hacia los mensajes que son todas promesas. Pero hay una reacción, yo veo, cuando vos empezás a predicar sobre la demanda de Dios, sobre la justicia de Dios. La gente reacciona mal, se enoja, lo lleva a Jesús al Calvario. Cuando Jesús dice que Él es el Señor y no el César, se vuelve loco el mundo, se vuelve loca la sociedad. Saquen a Barrabás, crucifícale. Pero no era que lo querían hacer rey la semana pasada. Pero no era que lo aplaudían. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Va. Y ahora ¿Qué pasó? ¿Esquizofrenia? No. Lo que pasa es que ahora abrió la otra carta. ¡Ja! Y cuando te abre la otra carta, la reacción de la carne es terrible. La reacción de esta naturaleza es salvaje. 1:18 de 1 Corintios, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y agrega, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Qué quiere decir con esto? Mira, la palabra de la cruz no se está refiriendo a un conjunto de letras donde tú lees palabra. No. Tampoco se refiere a la cruz, allá la del Gólgota, la del palo, o cualquiera que tú veas en tu casa. Cuando dice la palabra de la cruz, se refiere al DNU, por darle un término contemporáneo que entiendas, al DNU celestial, a la ley de Dios. Se refiere al paquete de leyes.
a los principios, a eso se refiere. Entonces, parafraseando el versículo, capítulo 1, verso 18 de Primera de Corintios, ¿sabe cómo lo parafraseo? Porque el paquete de medidas de Dios dado a la humanidad, el paquete de medidas para sacarlos de la inflación, para sacarlos del caos, para sacarlos de la miseria, el paquete de medidas para el mundo es locura. Estás loco, vos pastor. Estás loco, Dios. Así, eso es lo que dice Pablo. Es locura para el mundo. ¿Cómo se te ocurre a vos, Dios, pedirme que yo haga tu voluntad y no la mía? Oh, porque, ¿qué dice el Padre nuestro? Hágase tu voluntad y no la mía. Y entonces, ¿qué dice el ser humano? ¡Toma! Yo hago lo que quiero. Hay un pasaje bíblico. Primera de Reyes, capítulo 17. Dice la Biblia que había sequía, muerte. Y una viuda se estaba muriendo literalmente, se estaba muriendo de hambre con su hijo. Y lo único que le quedaba era un poquito de harina, un poquito de pan en su casa. Y el profeta Elías era el que había desatado de parte de Dios una sequía por 3 años y medio. Por si no lo sabías, Dios cierra los cielos y Dios abre los cielos. El pecado y la soberbia del sistema, el pecado y la soberbia de los pueblos, el pecado y la soberbia de los líderes hace que se cierren los cielos y que vengan pestes, plagas como la de ahora. Pero también es cierto que cuando se vuelven a Dios se abren los cielos. Resulta ser que Dios lo manda al profeta a la casa de la viuda y le dice el profeta en la puerta de la ciudad: hey, dice Dios que no va a escasear ni la harina ni el aceite, pero tráeme un pan primero a mí. Previo a esto le había dicho: no tengo nada más que un pan y estoy por comer esto y nos vamos a morir. No te vas a morir, no te vas a morir, pero tráeme a mí primero un pan y un vaso de agua. Darle un vaso de agua en esos días de sequía y un pan, el último, primero al profeta, es locura para una mente común. Es locura para los principios de esta sociedad. Los principios de la sociedad: primero dale al pobre, primero dale al necesitado, dale. Y Dios dice: no, dame a mí primero, le dice Dios. Así, dame a mí primero. Y luego voy a abrir la ventana de los cielos y no va a escasear ni la harina ni el aceite. La Escritura dice que la viuda le hizo caso, fue y le hizo un pan. El único pan se lo da al profeta. Algunos lo toman para la chacota esto. Pero esto se aplica de la siguiente manera. Cuando vos le das a Dios lo que es de Dios, Dios abre la ventana de los cielos. No me refiero a la ofrenda, no te apresures a juzgarme. Hay que darle a Dios primero la razón de que hay que sembrar. Para cosechar hay que sembrar. ¿Y sabes qué, amigo? Tenemos que sembrar justicia para cosechar bendiciones. El pueblo argentino quiere cosechar y cosechar. Dame, papá Estado, dame. Y no siembran esfuerzo, sacrificio. No quieren sembrar disciplina. No quieren sembrar. Quieren cosechar, dame. Y con eso piensan prosperar. Se te va a secar el árbol. Se te va a venir abajo todo. Ese principio de darle a Dios primero es darle la razón de que hay que sembrar primero para cosechar. No se puede cosechar si no se siembra. Tenemos que aceptar que Dios dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Necesitamos aceptar estos principios. Voy terminando con esta palabra. A Dios le agradó salvar al mundo mediante la locura de la predicación. Esto lo podemos ver en el versículo 21 del mismo capítulo 1 de Primera de Corintios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció a Dios, mediante la sabiduría,
agradó Dios salvar a los creyentes a través de la locura de la predicación. Medio un juego de palabras, ¿no? Te lo voy a explicar. Ya que el mundo en su capacidad intelectual, en su sabiduría, en la sabiduría humana, no lo puede conocer. No puede, no se le revela, en otras palabras, no se le abre la revelación. No se destraba. Pero cuando el ser humano acepta el mensaje de Dios, acepta la predicación, acepta los principios de Dios, se le destraba y entiende el reino. Entonces es un misterio esto. O sea, vos por más que estudies, vos podés ponerte toda una vida a estudiar, hacer todas las carreras que quieres, los posgrados y las maestrías en teología, y no vas a poder entender el reino si tú no abrís el corazón. Cuando vos abrís el corazón y decís, sí, te acepto los juegos tuyos, Dios, porque digo juego en la forma de decir, ¿no? Acepto que vos seas mi Señor, acepto tus reglas. Cuando vos aceptás, se te revela el reino y lo entendés. Es como el idioma, empezás a hablar el idioma espiritual, lo entendés clarito. Pero si no, no. Entonces la salvación del alma para la vida eterna, para tener paz interior, para tener justicia y para que haya bendición aquí en esta tierra, en esta vida, intertanto tengamos que irnos al cielo. La clave es recibir a Jesús, recibirlo en el corazón. Es decir, acepto el trato, acepto la carta de documento, que es dura. Así que bueno, hasta hoy te habían hablado de una carta que te producía alegría, todo, pero hoy te llega una carta de documento que te dice, hey, dame tu voluntad, dame tu corazón. Acepto los principios del reino, que no puedo invadir la propiedad privada, no puedo hacer lo que se me antoja. Y la primer propiedad privada, ¿sabes cuál es? Termino fuerte con esto. Voy a terminar el mensaje con algo muy fuerte. La primer propiedad privada está dentro tuyo. Es de Dios. Es muy loco esto que te digo, pero es así. La primer propiedad privada que tiene que respetar el ser humano es la vida, que no es tuya. La vida no es tuya, vos mismo, vos no sos tuyo, sos de Dios. No me da el tiempo de desarrollarlo con los detalles, pero no sos tuyo, sos obra de Dios y tenés que cuidar. Dios te va a pedir cuenta por la vida. Si te va a pedir cuenta por tu vida, con más razón te va a pedir por la vida del que se está engendrando acá adentro. Ah, no, pero es un feto, es un embrión, no es vida, es una cosa de carne. Ajá, para vos y para los abortistas. Para Dios es vida. Y te va a pedir cuenta. Y algún día, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Yo hago lo que quiero. Está bien, es verdad. Vos hacés lo que quieras, pero no podrás zafarte de presentarte ante el tribunal de Dios y tener que dar cuenta por haber escuchado este mensaje y haberte quizás burlado, o quizás no, o quizás estás recapacitando y Dios quiera, oro, que sea así y puedas acudir a la gracia y puedas decir, acepto tus condiciones, acepto la carta de documento que ofende a mi yo, ofende a mi ego, ofende a mi orgullo, pero es verdad. Somos propiedad de Dios. ¿Te entregas a Dios? Porque si te entregas a Dios en el día del juicio, el Señor te dirá, venid benditos de mi Padre, heredad la vida eterna. Te digo por un momento más, hay cosas que no se te han revelado. Una vida eterna con un cuerpo nuevo. No habrá enfermedad, no habrá vejez, no habrá COVID, no habrá encierro. No habrá maldad, no habrá choreo, no habrá maldad. Dios tiene preparada una vida nueva. Por eso mandó a Jesús a redimirnos de esta. No importa que vivamos sufriendo esta vida, el tema está tener la vida eterna. Acepta las condiciones de Dios
Porque si no las aceptas, encima que vives mal acá, peor va allá en la otra. Pero si te moriste al cementerio, dicen algunos, sí, el cuerpo, pero el alma, los sentimientos, el intelecto, el ser, el yo, no muere nunca, eso no muere. Eso está encapsulado en un cuerpo. Y eso va a recibir un cuerpo espiritual en el infierno o en el cielo. Entonces, ¿quieres recibir a Jesús? ¿Quieres recibir la carta de la salvación? ¿El mensaje de la locura de la predicación? Si quieres reconciliarte con Dios donde estás, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora, después de haber escuchado tu palabra, yo creo en el Evangelio. Te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Pido que perdones mis pecados, que me limpies con tu poder, con tu sangre. Regenera mi ser interior y haz de mí una nueva persona. Injértame en tu árbol para poder luego tener frutos. Señor, por eso quiero formar parte de tu cuerpo, de tu iglesia. Lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Y así sea. Qué bueno que hayas orado con nosotros. Pero ahora vamos a pedir a Dios por los enfermos, porque hay mucha gente necesitada. Y ¿sabes qué? Cuando tú aceptas el mensaje, quiere decir que aceptas la parte esa que te dije que muchas veces confronta la carne, esa que ofende al pecado. Pero como aceptamos voluntariamente la palabra, aceptamos a Jesús, aceptamos su reino, ¿sí?, sus principios, tenemos derecho a las promesas. Tenemos derechos ahora a los bienes, a las bendiciones. Créelo, que es una promesa de Dios. Si vos recibiste esta palabra, va a ocurrir un milagro en tu vida. Así que vamos a orar juntos. Tened fe que Dios lo va a hacer. Esto es certeza, es convicción. Yo sé que Dios va a hacer milagros en muchas personas que están escuchando, que se encuentran depresivas, que se encuentran afligidas, gente que tiene el COVID, a lo mejor en alguna parte del país que me está viendo. Vamos a orar para que el Señor sane. Dios tiene poder. Padre, yo me uno con la gente, me uno para pedirte por los necesitados. En especial te pido, Señor, por los que están angustiados y tristes. Tomo la autoridad y reprendo el miedo, el temor. Echo fuera la depresión, el espíritu de suicidio. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo cáncer desaparezca. Tumores sean arrancados ahora. Señor, ahora sean arrancadas las enfermedades. El propio COVID sea arrancado en el nombre de Jesús. Señor, sana a los enfermos. Yo bendigo a la iglesia, bendigo al pueblo, bendigo a la gente en el nombre de Jesús. Señor, toca a la gente que está necesitada. Que hayan milagros en la familia, milagros de reconciliación, milagros de unidad, de prosperidad. Provee, Señor, en la casa de aquel que está necesitado, que no tiene trabajo, que ha perdido todo. Señor, desatamos un milagro por cuanto creen en tu palabra. Y ahora oro por la nación. Pido por la Argentina, Padre. Atamos a la potestad diabólica que perturba al país. Echamos fuera el miedo, el terror. Echamos fuera toda corrupción, espíritu de corrupción, de ensañamiento contra la palabra del Señor. Lo echamos fuera. Declaro paz y libertad. Bendecimos a la Argentina, bendecimos al presidente, bendecimos a su gabinete, bendecimos, Señor, al gobernador y su gabinete, al intendente y su gabinete, bendecimos a las autoridades, la policía, Señor, guárdalos, los médicos, guárdalos, bendícelos, Señor, guarda la ciudad, bendícela, Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y como iglesia declaramos un tiempo bueno, un tiempo de paz y de justicia, en el nombre de Jesús, amén, amén. Qué lindo. Qué bueno que es orar juntos. Practícalo en tu casa. Bueno, oración, primer trabajo del cristiano, por decir, relación con Dios. Segundo, leer la palabra. Pero léelo con revelación. Pedile al Señor que te revele, porque si no vas a leer y leer. Y pedile, Señor, revélame. ¿Y dónde empiezo a leer? Recomiendo que arranques por el Nuevo Testamento, por San Mateo, ahí, San Marcos, San Lucas, San Juan y las cartas que yo hablé, las cartas paulinas, ¿sí?, que son de tanta bendición e inspiración. Y tercero,
Predicar. Hay que predicar más que nunca, ¿sí? Predica, utiliza las redes sociales, utiliza todas las herramientas, las plataformas que tenemos, porque es una forma de establecer la paz del Señor en las casas, en la familia. Predica en tu trabajo, si trabajás y hay compañeros de trabajo, diles que el Señor les ama, diles que el reino de Dios ha venido, pero hay que dejarlo actuar. Así que hagamos esa tarea. Mientras que no se puedan hacer reuniones, bueno, utilizamos esta herramienta, ¿sí? Cuando luego podamos de nuevo hacer reuniones, estamos compartiendo aquí, pero también a través de las redes sociales. Si tú reconoces que este mensaje lo tiene que escuchar la gente, bueno, compártelo. Pero también ayúdanos a sembrar, porque tenemos un equipo de trabajo, hay un plantel profesional y la iglesia se sostiene con las ofrendas. Yo sé que le han dado como para que tenga y para que reparta el pastor por el tema de las ofrendas. ¿Sabe qué? Me resbala. ¿Por qué? Porque no me lo hacen a mí, se lo hacen a Dios. Dios estableció la ofrenda y se la van a tener que ver con Dios. Y yo le voy a decir una cosa, toda persona que despotrica contra la ofrenda de los diezmos, le cae maldición económica. Hoy no, pastor, yo no, es que está escrito, por eso no digo, no es mío. Eso está escrito. Entonces, déjalos que critiquen, déjalos que digan lo que quieran, no te molestes. La maldición cae, está escrito en la palabra, sobre los que se rebelan contra los principios de Dios. Que no lo haga alguien, bueno, el Espíritu Santo lo va a convencer, lo va a tratar, va a pasar el tiempo, bueno, que no lo haga. Pero aquel que se subleva contra eso, ahí está. Ahí se mete con Dios, se mete con su palabra. Más que con Dios, se mete con su ley. Y su ley es tajante y cortante. Ese es el punto. Es cortante y tajante la ley de Dios. Y no te salvás de ella. Entonces, que te metas con el pastor, no hay drama. Que te metas con la iglesia, no hay drama. Pero cuando vos te metés con lo establecido por Dios, con los principios que Él estableció. Por ejemplo, ya termino en el final, pero las ofrendas y los diezmos lo estableció Dios. El no matarás, el no hurtarás, el no dirás falso testimonio, el adulterio y la fornicación, que se subleva a la gente y nos despotrica. Son principios de Dios. Si tú no los quieres cumplir, no importa, eres mi hermano y mi amigo, pero no te subleves contra eso, porque te sublevas contra la ley. Y ahí es donde desencadena la crisis sobre la gente. Entonces, sé inteligente. A lo mejor te cuesta salir de algo y bueno, vamos a orar para que Dios te ayude, pero no te levantes contra lo establecido. Así que si quieres bendecir el ministerio, ahí tienes una herramienta, puedes hacerlo online y de esa forma nos ayudas a proclamar el evangelio del reino, porque este mensaje tiene que llegar al oído de la gente. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros en esta jornada. Te bendigo desde este lugar y será hasta la próxima reunión virtual, si Dios así lo permite. Chao, bendiciones.